Bueno, pues es un gusto estar con ustedes. Gracias por su presencia aquí con nosotras y con nosotros. Vamos a hacer la primera presentación de una serie de presentaciones que vamos a hacer de este trabajo, de un libro que escribimos hace ya 3 años, ¿no? Más o menos. Más o menos hace 3 años, y a finales del año pasado salió a la luz este libro, que se llama La crudeza mítica y la ironía de lo real, devenires del nuevo cine rumano. Un proyecto que inició en la línea de teoría y análisis cinematográfico del doctorado en humanidades, que se propuso, y aún lo mantiene, abordar cinematografías, podríamos decirlo así, periféricas, es decir, cinematografías que se descentren de las majors cinematográficas y procuren dar cuenta de cómo el cine tiene la capacidad de leer y de imaginar horizontes históricos, sociales, fantásticos, más allá de Hollywood y más allá de las grandes industrias cinematográficas globales. Y por supuesto que la cinematografía rumana es una cinematografía decisoria, definitoria en ese horizonte, y por eso ya en un momento platicaremos un poco más del asunto, y por eso decidimos en el doctorado abordar esa cinematografía. Hicimos un ciclo de cine que fue bastante exitoso aquí en la UAM y en algunas otras de las casas exteriores a la UAM, y a partir de ese ciclo de cine en el que invitamos al final de cada película a una analista o un analista para que comentara las películas, decidimos luego construir a partir de ello una obra que diera cuenta de los aspectos más fundamentales que para nosotros representaba lo que se conoce como el nuevo cine rumano, que en realidad es una fuente de significaciones notables. Nos llamó la atención en particular, por ejemplo, cómo la cinematografía rumana tenía en algún sentido bastante cercanía con la propia cinematografía mexicana. En un momento abordaremos algunos de los aspectos en los cuales probablemente se puedan hallar esas líneas de conexión. Por remoto, lejana que parezca la geografía rumana, en realidad es muy cercana en términos históricos, sociales, en términos culturales a lo que es México, no obstante la diferencia de las lenguas y, como decía, de las distancias, pero parte de eso es dado en cuenta en esta obra. Bueno, para esta presentación, el doctor Alberto Sánchez, coordinador del libro junto conmigo, y el doctor Rafael García Pavón, los tres somos los coordinadores del libro. Daremos cuenta un poco de los elementos del trabajo, pero decía, Alberto y yo coordinaremos esta mesa. Solamente quisiera presentar a uno de los invitados. Rafael presentará a la doctora Isabela en un momento. Alberto presentará a la doctora Isabela en un momento. Y quiero dar algunas coordenadas generales de Rafael García Pavón. Es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es el coordinador de investigación en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además de ello, se ha desempeñado como profesor e investigador en temas de filosofía moderna, filosofía y cine, ética aplicada, filosofía y gastronomía, y el pensamiento de Kierkegaard. Entre sus libros publicados se encuentran Filosofía cinemática como ética del porvenir, Recuperar y recomenzar el tiempo perdido, Cine y filosofía. Es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Es subdirector de la revista Al-Yusiaf de la Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica. Bienvenido, Rafael. Bueno, pues... yo creo que presentamos de una vez también a Isabela, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias a todas y todos que están aquí. Nuestra segunda acompañante para esta mesa es Victoria Isabela Cordenanú. Es profesora investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura, Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tiene un doctorado de investigación en Historia y Civilización del Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia.
y una maestría con honores en Historia Contemporánea de la Europa Central y el Este por la Central European University en Bucarest, en Hungría. Su línea de investigación es, en la maestría y el doctorado, ha sido sobre las políticas de la memoria en la Rumanía nacional comunista, que se ha materializado en varios artículos y un libro, publicados entre 1998 y 2012. En México, sus líneas de investigación son Juventud, Comunicación y Movimientos Sociales, y Comunicación Política, Emociones y Opinión Pública. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, yo creo que podemos comenzar. Vamos a darle la palabra a Rafael y posteriormente seguiremos con la doctora Isabel. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes, buenos días, perdón, casi tardes, al mediodía no se sabe qué es, pero bueno, es la propia ambivalencia del cine la que nos convoca. Primero que nada quiero agradecer tanto a José Alberto como a Diego Lizarazo y a la doctora Curdumiana, ¿no?, que estén aquí presentes y que me hayan invitado, y la presencia de ustedes y a la Universidad Autónoma Metropolitana por haber confiado en este proyecto, que personalmente viene, como casi todos los autores o todas las autoras también, del corazón de lo que uno mismo hace. Yo voy a leer, preparé 3 paginitas, un poquito sobre mi reflexión afectiva, vamos a decirlo así, sobre la publicación de este libro, que efectivamente empezó con el ciclo de cine en el año 23, pero tiene un antecedente en el 22, que está aquí en este libro, que fue la presencia en la UNAM con Diego Lizarazo y con Laura Zavala, la directora de la película La Civil, ¿no?, que ella es rumana, y a partir de ahí empezó la relación hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo voy a leer porque suelo ser rollero y prefiero cortarme para no quitarles mucho tiempo. Y más o menos esto es lo que preparé. Decía, el cine es un misterio y es un milagro que a la vez que salva y genera, la vida es tan vulnerable de convertirse en su propia némesis. ¿Cómo es que siendo tan artificial es tan prolíficamente real? ¿Cómo es que siendo un trabajo en equipo y colectivo es profundamente singular? ¿Cómo es que siendo tan visual es profundamente abismal? Y es que, como decía Gilles Deleuze, el enemigo del cine es el mismo cine cuando se olvida de la fuerza del tiempo. Y por eso, como han hecho ver también Andrei Tarkovsky y Wim Wenders, el misterio del cine es que tiene una vocación espiritual por el tiempo, por aquella duración solo poéticamente accesible y cuya experiencia primigenia nos recuerda, nos pone frente al riesgo del rostro paradójico de la gorgona, simultáneamente aniquilación y simultáneamente continuidad. Y si no, pues hay que celebrar el cumpleaños para entenderlo, ¿no? Feliz cumpleaños, qué bueno que estás aquí, pero ya te estás haciendo más viejo al mismo tiempo, ¿no? Y que nos remite una y otra vez al sentido de la pregunta que se han hecho tantos pensadores, pero que yo recuerdo ahora a Tolstoy, que decía que lo que no entiende de este mundo es que lo más inexplicable es por qué no nos hemos suicidado aún. Desde mi perspectiva, este es el arte del cine, hacer una pausa con la muerte, un poner entre paréntesis lo que nos preocupa, como dirían otros pensadores, para, como la partida de ajedrez inmortalizada en el 7º sello de el otro gran cineasta Ingmar Bergman, permite que la vida se detenga en su frenesí de ser efectiva y reflexione sobre sí misma, intensificando sus potencias, hasta que en su infinito proyectar, yo diría que se da el milagro del cine. Es decir, esa filosofía del futuro de la que hablaba Bergson y que según Deleuze, el cine es la que la va a traer. Mirar la vida por dentro, esa es la filosofía del futuro. Atrapad la vida, aconsejaría Tarkovsky, que como ha mencionado también el cineasta Cristi Puyo en una entrevista, él decía que él repite y ensaya y edita 1000 veces para ver si en alguna de esas repeticiones aparece el milagro. La singularidad del tiempo y del espíritu hecha materia, hecha luz, y así el cine nos permite entonces percibir esa realidad del misterio. No el misterio como idea, no el misterio como utopía o distopía, porque hoy está de moda la distopía, ¿sí?
pero esa realidad que es una intensidad de la vida que nos tiende a ser generosos, a generar en sentido nietzscheano. Me atrevería a decir, al final del día, como amor, que tanto es desborde como tanto es disposición, en la forma de la creencia de que todo es posible a pesar de la inmediatez fáctica. Esto es el milagro del misterio del amor, que como dice el personaje de la película Octave, que es de Sergio Celibidache, que es la película que me tocó a mí trabajar en este texto. Es una película desde mi punto de vista muy, muy hermosa. Como dice el personaje Octave en el filme, y que es el fotograma del cartel del día de hoy, y que anuncia esta presentación, el que no podamos escuchar una nota musical no quiere decir que ya ha terminado. Y así es como conjuramos el rostro de la gorgona que petrifica, que dogmatiza, que controla o define. Y la conjuramos a convertirla en fisuras que potencian la vida. Y el mundo ya no se vuelve una elección, sino se vuelve una decisión radical entre creer o no que es posible creer en este mundo. Unos 3 años, por ahí de 2003, la Embajada de Rumania hizo una proyección de una película en el Centro Alianza Francesa. ¿Te recuerdas, Diego? Claro. Ahí estuvimos. Es una película que se llama El resto es silencio. Es de uno de los fundadores de la nueva ola del cine mexicano. Se llama Nae Karanfil, es de los más viejitos por ahora. Tiene más de 70 años, creo. Y esta película, si no la vieron, se las recomiendo, aunque necesita instrucciones de uso, porque es una película que reconstituye el proceso de grabación de la primera película rumana, que se hizo en 1912. Obvio, es una película muda y el tema de la película es muy patriótico. Trataba de la guerra de independencia del Imperio Otomano, la guerra de independencia de Rumania de 1878 entre 1877 y 78. Y entonces el argumento de la película es que el director y el productor de esta película era un francés. Es cuando yo empecé a pensar por qué estamos proyectando esta película en Alianza Francesa, ¿no? Y la historia es, obvio, es la ironía y la sátira rumana, tan particular rumana, pero que luego sí la encontré también en México, porque sí, luego que fueron los directores y productores, 2 actores rumanos de teatro se indignan y por qué tiene que venir un francés. De hecho, a lo largo de la película le dicen franchus, es como decir aquí españolete o franchute, ajá. Y hacen todo un complot, ¿no?, para que no les salga la película. Meten hasta a la policía de por medio y al final encuentran por dónde le van a quitar el proyecto. Y encuentran que los figurantes del ejército, del glorioso ejército rumano que conquistó la independencia, todos estos figurantes eran judíos. Entonces reclaman que eran judíos. Vivimos en los tiempos antisemíticos en toda la Europa, estamos antes de la Primera Guerra Mundial, 1912, y al final el policía que estaba de su lado confiscan todos los rollos. Estaba filmada la película, los queman y llega la historia hasta los oídos del rey de Rumania. Y al final sí se hace esta película y participa el ejército de verdad de Rumania, participan los veteranos del 77 y participa el propio rey. Pues al salir de la película, Diego con unos ojos así me dice: ¿pero por qué este antisemitismo? ¿Por qué hicieron esto con los judíos? Le digo: mira, en la sala en varios momentos se escuchaban 5 risas, de las cuales 2 eran la de mi hijo y mía. Y los demás estaban así como, ¿qué estamos viendo?, ¿no? Claro, porque es una sátira, es esta reconstrucción en esta clave tan rumana, irónica, ¿no?, de un episodio muy importante. Entonces, pues hablamos ahí con Diego, le expliqué justo este panorama del antisemitismo, de los judíos, y me acerco justo a los surcos y le digo: ¿de verdad escogiste esta película para la Alianza Francesa?
Y la surca empieza a reír y dice, pues ya sabe cómo somos. Y bueno, hago un paralelismo con el momento en cual en 1999 o 2000 vi la película Amores Perros, la vi en Florencia. Sí en español, pero en ese entonces mi español era nulo, entonces leía los subtítulos en italiano, ¿no? Y cuando acabó la película, pues salí con la misma expresión de Diego, ¿no? Así de, ¿qué acabo de ver? ¿Por qué están criando perros para luchas? ¿Y por qué no paran cuando ven el alto? O sea, ¿qué es eso, no? ¿Qué acabo de ver? Obvio, vi la película muchos años después de vivir en México. Llevo 24 años en México y obvio que la leí con otra mirada, ¿no? Aunque en aquel entonces también pensé en esos paralelismos, ¿no? En este absurdo cotidiano, en este realismo muy crudo, en esta manera de hacer historias, varias historias que en algún momento se cruzan las vidas. Desde entonces sí empecé a ver el cine mexicano como cercano a esta nueva ola del cine rumano. Y bueno, a mí me gustaría dar algunos antecedentes, porque hablamos de la nueva ola rumana. Bueno, ya escucharon, soy historiadora y los historiadores siempre hacemos hincapié en entender los antecedentes, o sea, el proceso histórico y el contexto. En Rumanía, igual que en México, los hermanos Lumière llegan en 1896 y hacen grabaciones, igual. Sin embargo, el cine en México de manera muy rápida se está industrializando, toma el modelo del cine americano, pero no así el cine rumano. Se queda un cine más con la influencia franchuta, ¿no? De los franceses. Tenemos varias etapas en este cine rumano. Digamos, el primero, cuando se hace la industria cinematográfica, es el cine que se hace bajo la época estalinista, o sea, de 1945 a 1968, más o menos. Obvio, un cine con influencia soviética, no es el cine ruso de autor. Y la segunda etapa es la más interesante, que empieza en los años después del 68. Una parte importante, no entiendan el 68 como en México. El 68 para Rumania fue el inicio de independizarse del bloque soviético. Fue cuando la Unión Soviética, fue la primavera de Praga, y Rumanía fue el único estado del Pacto de la Varsovia que declaró que no va a enviar tropas. Y fue cuando se declararon como independientes. Es muy importante entender eso, porque el régimen fue un régimen nacional comunista, no cualquier socialismo, ¿ok? Y esto, ¿por qué lo digo? Porque en algún momento, en los años 80, el cine va a ser muy, muy nacionalista, muy patriótico. Pero la parte importante son los años 70, porque en los años 70 el cine rumano tiene mucha influencia de la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, del surrealismo italiano, de Bergman y de Antonioni. Y es en esta época en donde ganamos Palma de Oro. El cine mexicano ganó en 56 con un corto de animación de Ion Popescu Gopo, que es un corto que es, la verdad, válido hasta hoy en día. Se llama Corta Historia, una estética anti-Disney. Y ganamos nuevamente en 1965 con el filme basado en una novela del realismo de inicios del siglo XX del director Liviu Chulei. Y luego, claro, pues el régimen empezó a cortar, ¿no? A cortar las salidas. Lo que tienen en común las películas, algunas películas, como les decía, tratan sobre el presente de Rumania, algunas tratan sobre el pasado comunista, pero todos tienen en común varias características. Por ejemplo, espacios cerrados, espacios grises, el infierno de las estructuras burocráticas. De hecho, esta nueva película de Cristian Mungiu, Fjord,
también habla de un infierno burocrático, aunque ahora es en Noruega, no es en Rumanía. Entonces, esa perspectiva de los directores de la nueva ola tiene esta carga biográfica muy importante. También podría decir que la nueva ola rumana, las películas sobre el periodo comunista no solo reconstruyen este pasado, sino que reconstruye la textura emocional de haber vivido dentro de un sistema donde coexistían miedo, rutina, humor, absurdo burocrático y supervivencia cotidiana. Y entonces mi lectura de estas, aquí, bueno, hay dos lecturas, ¿no? Yo viví este periodo en los años 80, entonces cuando veo esta parte de las películas que tratan sobre el pasado comunista, tengo como una doble mirada, o sea, miro el pasado y el pasado me mira porque fui testigo, ¿no? Y entonces, porque alguien que vivió el comunismo rumano, puedo reconocer que la crudeza no era solo política, era doméstica, era espacial, era corporal, era energética, era burocrática y era emocional. Y la ironía de lo real no era únicamente estética, por esto es una ironía de lo real, era una forma cotidiana de hablar, de sobrevivir, de entender el absurdo y de compartir complicidades sociales. Entonces, mi traducción del título es El cine rumano contemporáneo o la nueva ola transforma la experiencia cotidiana del comunismo y del poscomunismo en una memoria estética donde conviven tragedia, absurdo, intimidad y humor negro. Y por eso explica por qué muchas de estas películas parecen de manera simultánea devastadoras, incómodas, graciosas, melancólicas y profundamente humanas. También quiero decir algunas palabras en general sobre el libro. Es altamente recomendable porque es una de las aproximaciones más ambiciosas y originales en español. Los que colaboramos en este libro sabemos que casi todas las referencias son en inglés, ni siquiera en rumano, porque los rumanos publican en inglés. Entonces, un gran mérito es tener esta aproximación en español para el público que entiende español, y entonces no solo México, es América Latina y es España también. Y también no solo es importante por el conjunto de películas, porque la nueva ola rumana haya sido muy productiva, esto sí, pero es importante por la pluralidad teórica y metodológica que se articula en este libro. El libro parte de una premisa clara: el cine rumano contemporáneo no puede comprenderse únicamente como una escuela estética o una tendencia festivalera. Muchas veces se han dicho esto, que son películas festivaleras porque se presentan en Cannes, en Berlín y ganan premios, pero que no le llega a la gente, no están en el cine del día al día. Sino se tiene que ver como una forma de elaboración crítica de la experiencia histórica del comunismo tardío, del poscomunismo y de las fracturas subjetivas derivadas de la transición política y económica posterior a 1989. Desde la introducción, los coordinadores proponen dos ejes interpretativos que atraviesan prácticamente todos los textos. Por un lado, la representación de las contradicciones de la vida cotidiana, y por otro, la relación entre memoria, intimidad y espacio social. Tres exposiciones que hemos tenido dan cuenta un poco de este carácter heteróclito de la obra. Son un conjunto de análisis y de abordajes de diversos filmes que forman parte de esta nuevo cine rumano, de esta nueva ola del cine rumano. Obviamente el libro no agota toda la nueva ola del cine rumano, elige algunas de las obras que nos parecen más significativas, porque para los itinerarios de abordaje
conceptográfico y las preguntas que cada uno se hace, encuentra una u otra película que le permite dar cuenta de los aspectos que le parecen más notables. No quiero dejar de señalar los trabajos que forman parte de este libro. El primer capítulo, La muerte del señor Lazarescu, un cuerpo a la intemperie, es un trabajo que yo escribí. La exposición de lo íntimo en letos de la mirada digital es el trabajo del que acaba de hacer referencia el doctor José Alberto Sánchez Martínez, que escribe junto con la doctora Dulce Martínez Noriega. El espacio miorítico en las imágenes cristal del film Octave es el trabajo realizado por el doctor Rafael García Pavón, que hace un momento hizo un comentario muy estimulante en esa suerte de conexión entre lo mítico y la propia afectividad, ¿no? De una manera muy bella me pareció su exposición. Desafiando el patriarcado en la era post-Ceausescu, es un trabajo del doctor Mauricio Andión, que está aquí con nosotros. Decidir, no decidir, espacios de reflexión catalíticos entre película y espectador. Adesenmant es un análisis que realiza el doctor Vicente Castellanos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la UAM Coajimalpa. El pasado es un país extranjero, rememorar el pasado traumático en claves de la memoria recuperada y la nostalgia reflexiva. Es el trabajo que nos presenta, un brillante trabajo que nos presenta la doctora Isabela Corduneanu. Viejos valores en la nueva ciudad, la sonoridad en filantrópica, es un trabajo que presenta el doctor Miguel Jaramillo, por cierto, un egresado del doctorado en Humanidades de la línea de teoría y análisis cinematográfico de nuestro doctorado, y hay un grupo de reseñas también bastante interesantes y muy bien escritas, Historia de la Edad de Oro o las ironías de la vida cotidiana en la Rumanía comunista, de la doctora Rocío González de Arce Arzabe, exalumna también del doctorado en Humanidades. La Civil es una reseña muy bien hecha de Alejandro de Zarazo Paz, que está con nosotros aquí. Gracias, Alejandro. Entre ilusiones dulces y verdades amargas, es una reseña que realiza una exalumna mía de la licenciatura en Comunicación Social, Brenda Barrientos. La búsqueda de la libertad, la responsabilidad y la juventud, Si quiero silbar, silbo, de Alejandro Nogués Jaén, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y el volumen cierra con una entrevista a la que refería hace un momento Rafael, la que le realizamos el doctor Lauro Zavala y yo a la directora rumana Teodora Mihai, cuando vino a México a presentar justamente la película de La Civil. Eso constituye este volumen, que lo pueden adquirir en la librería de la UAM. Entiendo que hoy se puede adquirir a precio de impresión, ¿no? A precio de impresión. Y se puede adquirir también en todas las librerías de las diversas unidades de la UAM. Va a estar también disponible en las librerías de Educal, que por cierto es la red de librerías más grandes del país, más grande que la red de la Gandhi. Entonces, bueno, ahí está para que puedan adquirirlo, promoverlo, comentarlo, en fin. Yo quisiera cerrar, y voy a tratar de ser breve, con la identificación de lo que me parecen son cinco ejes, no son los únicos, pero quizás son 5 ejes que atraviesan la obra. Hice un poco el trabajo de tratar de pensar cuáles son los hilos transversales que la obra abarca. Me parece que uno de ellos es el tema de la memoria y el trauma histórico. Es un tema que aparece en los diversos análisis. Hay una interrogación respecto a la forma en que la cinematografía rumana se articula por una reflexión sobre la memoria política y simbólica en Rumania después de la caída del régimen de Nicolae Ceausescu. No es un cine que solo documente el pasado, sino que es un cine que está problematizando y procurando responder la forma en que ese pasado se elabora en las subjetividades, en las relaciones sociales, en los afectos
del presente. Es decir, que hay un elemento como de retorno y una manera en la que los diversos análisis dan cuenta de esa persistencia del pasado en diversas formas, en elementos a veces sutiles y a veces en estructuras institucionales que, no obstante el paso del tiempo, siguen de alguna manera perdurando. Esto me parece que aparece, por ejemplo, en el artículo El pasado en un país extranjero, en la reseña sobre las historias de la Edad de Oro, que analizan justamente el sentido de la vida social en la era comunista, o en el trabajo que presenta Rafael sobre Octave, en torno al espacio familiar y el tema del retorno del tiempo perdido, o la manera en que en otros filmes aparece una suerte de nostalgia reflexiva, o la forma en que la ciudad y los paisajes están impregnados, digamos, de conflictos históricos y emocionales que traen, digamos, esas marcas del pasado y permiten resignificar el presente. Un segundo eje que me parece que el libro aborda es el tema de la crítica a las instituciones y el biopoder. Es un elemento crucial, es una cinematografía que realiza una vigorosa crítica a las instituciones modernas, hospitales, sistemas mediáticos, estructuras familiares, sistemas burocráticos, instituciones gubernamentales, como espacios de violencia, control y deshumanización. En la muerte del señor Lazarescu, por ejemplo, el hospital público se convierte en una especie de máquina biopolítica que administra cuerpos vulnerables mediante procedimientos burocráticos y jerarquías de saber. Ahí, por ejemplo, aparece muy claramente esta figura de la autoridad y el poder médico sobre el cuerpo del enfermo, y esta clase de proceso de eliminación y de deslinde, pero también aparece en el filme que analiza Alberto Sánchez como crítica a la vigilancia digital y a la exposición de la intimidad. Aparece también en el análisis al patriarcado, en la película de Radu Judd, en el análisis que realiza el doctor Mauricio Andión, en la reseña de Alejandro Lizarazo sobre el abandono gubernamental a los parientes de las víctimas de desaparición en México, en el caso de la película de La Civil de Teodora Mijay. Bueno, el nuevo cine rumano muestra cómo las estructuras modernas se erigen como promesas de racionalidad, de cuidado, de progreso, pero suelen generar abandono, humillación, exclusión y violencia. Esto aparece muy claramente analizado en el conjunto de la obra. Un tercer eje que me parece fundamental es la tensión entre crudeza realista y brote mítico, que está vinculado con el título, en el sentido que señalaba hace un momento Isabela. Es una cinematografía que muestra las tensiones entre lo brutalmente realista, justamente como Lazarescu muriendo por descuido en el cuidado médico, en este itinerario que realiza por 6 hospitales en una noche aciaga, pero a la vez hay una dimensión simbólica en esta crudeza que tiene que ver con la inserción de ese drama en el mito de los círculos del infierno y del camino por los círculos del infierno de Dante. Una cinematografía que ha dejado el puro documentalismo realista y da cuenta de los elementos míticos que brotan prolijamente en las experiencias cotidianas. Esto aparece de manera muy bien desarrollada en el espacio miorítico y las imágenes cristal en el análisis que realiza Rafael a partir de Gilles Deleuze y Mircea Eliade, en términos de las posibilidades del cine para recuperar un tiempo perdido que abre un horizonte existencial. Es decir, es una cinematografía que logra embonar el hiperrealismo austero, podríamos decirlo así, con una lectura alegórica, simbólica y mítica que transforma la experiencia. Un cuarto eje, los cuerpos frágiles, le llamaría de esa manera. Hay una especial atención en el libro para dar cuenta del lugar relevante que tiene el cuerpo en la cinematografía rumana. Esto me parece que es algo muy interesante. Particularmente los cuerpos enfermos, los cuerpos envejecidos, precarizados, vigilados, los cuerpos expuestos, degradados. En la muerte del señor Lazarescu esto es bastante claro,
un cuerpo atrapado en un sistema de controles institucionales y de jerarquías sociales que termina por ser descompuesto, literalmente, hasta llevarlo a la muerte. Pero a la vez, este cuerpo frágil es un espacio de resistencia y de ética humana fundamental, porque ese cuerpo de Lazarescu que va muriendo en el tránsito entre hospitales que van rechazándolo porque no lo quieren atender, es un cuerpo que se resiste moralmente y está señalando continuamente estas contradicciones y estas falacias de las instituciones modernas. Este cuerpo se prolonga en la subordinación patriarcal del cuerpo femenino, en el análisis que realiza Mauricio Andión, o en la exposición digital a la intimidad en el trabajo de Alberto Sánchez y Dulce Martínez, o los cuerpos abandonados a la pobreza y la marginalidad urbana. En todos los casos, los cuerpos aparecen aquí como lugares donde la historia y también las rebeliones son experiencias concretas. Y un quinto eje me parece que es el tema de la ironía, del humor negro y la ambigüedad como formas críticas. Esto me parece que es muy interesante en la cinematografía rumana, que bien lo señalaba hace un momento también Isabela. La ironía tiene un lugar capital en la cinematografía rumana, el sarcasmo, la ambivalencia como estrategias de representación crítica para dar cuenta y para confrontar un poder autoritario, pero también para mostrar, digamos, su rostro patético. Ese es el punto, ¿no? No solamente es una estrategia del subalterno para expresar su crítica ante el poder, sino también para mostrar lo absurdo que lo constituye, ¿no? Hay una tremenda potencia en este cine para indicar la inconsistencia del poder, esa suerte de estupidez intrínseca propia de los poderes despóticos. Y hoy en día, bueno, por supuesto, eso nos resulta completamente evidente ante las relaciones políticas internacionales. Bueno, por otra parte, es una cinematografía que muestra también esa especie de inconsistencia de la propia vida, las paradojas de lo cotidiano, la imposibilidad de la vida totalmente consistente y coherente, la comicidad de la burocracia, el absurdo de la narrativa mediática. Todo esto aparece en esa dimensión tragicómica, por ejemplo, del propio itinerario de Lazarescu, en el sarcasmo mediático, confrontando el patriarcado, en las incertidumbres estudiadas brillantemente por Vicente Castellanos en Adeselmant, en la reseña de Rocío González de Arce sobre las historias de oro. La ironía no funciona entonces solamente como recurso estético, sino que también es una forma de supervivencia cultural frente a la devastación histórica, frente a la pérdida del sentido. Bueno, estas cosas son las que aparecen en esta obra, más otros elementos. Solamente identifiqué por ahora estos 5 ejes. Les invitamos a que lo adquieran, a que lo lean, a que lo compartan. Y bueno, les agradecemos mucho su presencia en esta presentación. No sé si quieres hacer un comentario final. No, Alberto. Está bien, creo que ha sido una mesa muy nutrida, ¿no? Muy bonita. Muchas gracias. Gracias, Isabela, gracias, Rafael, por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias.